Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, les damos la más cordial bienvenida al diálogo virtual Norma Oficial Mexicana NOM SEDATU 001-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, dirigida a personas servidoras públicas municipales. El objetivo de esta sesión es presentar las características y ventajas de la norma oficial mexicana NOM SEDATU 001-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación durante la sesión no planeada, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en cuanto nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A continuación, siguiendo con el orden del día, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Por parte de SEDATU, me permite presentar al maestro Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, y a la ingeniera Alejandra García Morales, de la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano, quien estará a cargo de la presentación. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Gracias, Cintia. Muy brevemente. Nuestro Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal, para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, disculpen, que está integrado a la Secretaría de Gobernación y por tanto, también en nombre de nuestra Secretaría, damos la bienvenida a todas las personas que han decidido participar en este diálogo virtual. El tema es crucial, es muy importante, porque gira la exposición de hoy en torno a una norma oficial mexicana. Tengo aquí norma oficial mexicana NOM SEDATU 001-2021, que es atinente a los espacios públicos en los asentamientos humanos. ¿Qué confiere particular importancia a las normas oficiales, estas que identificamos con las siglas NOM? Pues el primer dato es que deben observarse, son normas, tienen un carácter obligatorio. Puede haber graduación, pero tienen la necesidad de ser observadas. ¿Qué es lo importante aquí? Que para que se pueda establecer una norma oficial mexicana, tiene que trabajarse mucho, arduamente. Lleva mucho tiempo, mucha discusión, la participación de muchas personas, es una tarea multidisciplinaria que implica, repito, tiempo y mucho estudio, la capacidad de mucha gente. Pero eso que en un momento dado implica mucho trabajo, ayuda después una barbaridad. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar dificultades y, por supuesto, también recursos. Porque cuando se integra una norma, queda recogida allí la experiencia, las buenas y las malas experiencias que se han tenido en un campo. Y si de lo que se trata es de andar un camino, en este caso de planeación urbana, calles, parques, jardines, equipamiento, mobiliario urbano, lo que sea, ¿por qué tendríamos que inventar el hilo negro si el hilo negro ya está inventado? Es decir, si hay una serie de prácticas y de experiencias que nos pueden resultar muy útiles, y esas están expresadas en las normas, en estas normas oficiales, que nos aportan conocimientos, herramientas y habilidades
que se han puesto en práctica con anterioridad. De hecho, si algo caracteriza a las especies más inteligentes de la Tierra, con las que compartimos el planeta y por supuesto la especie humana, es la capacidad para imaginar el futuro. No es solo tener memoria, no es solo reaccionar frente al presente, sino la capacidad de previsión. Por eso, las tareas que llamamos de planeación son en el área de las ciencias sociales lo que más se parece efectivamente a las ciencias duras. ¿Qué caracteriza las ciencias duras? ¿De qué se pueden ufanar? Que tienen la capacidad de predecir, pero esa capacidad de predicción es la sistematización inteligente de la experiencia acumulada. Es lo que está en las leyes de la naturaleza. Las nuestras son humanas, pero están basadas también en la experiencia y en la posibilidad, en su predicción, de evitar dificultades en el camino. Por eso agradecemos al maestro Garduño, don Javier y Alejandra García, que el día de hoy, como expertos y experta en la materia, nos puedan acompañar en el diálogo de hoy. Yo le digo a todos los demás que han tenido el acierto de integrarse el día de hoy, que aprovechen el conocimiento de estas dos personas que hoy nos acompañan. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. A continuación, me permito cederle la voz al maestro Javier Garduño Redondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cintia, y un gusto estar en este nuevo espacio con el coordinador del INAFED, con todo el equipo, con Agustín, con los distintos equipos con quien hemos venido articulando esta serie de conversaciones, de diálogos, de espacios de discusión, de aprendizaje y de capacitación para todas y todos ustedes en las materias que son responsabilidad de la Secretaría. Así que agradecerles siempre esta buena colaboración que hemos tenido con el INAFED, y estos espacios finalmente nos permiten que nuestro mensaje y nuestras políticas públicas puedan ser difundidas en un público más amplio. Así que nos alegra mucho, y además es prácticamente una despedida, dado que estamos despidiendo efectivamente este año. Ya será el último conversatorio que tenemos previsto con el INAFED, y también una despedida para su servidor, quien estará concluyendo en este año las responsabilidades que tiene conferidas como titular de la Unidad de Planeación aquí en la Secretaría. Entonces me complace mucho tener esta prácticamente última intervención en esta serie de diálogos que hemos llevado a cabo con INAFED, y sobre todo, y además, con un tema fundamental, y además es un tema muy relevante y que nos toca de manera muy profunda, tanto en nuestras responsabilidades, pero también de manera muy personal. ¿Por qué? Por dos temas fundamentales. En primer lugar, porque es la primera norma oficial mexicana que publica la Secretaría en toda su historia. Como bien saben, somos una secretaría relativamente joven, que nació en la administración pasada y que estamos poniéndola al día, y que estamos realmente planteando cómo podemos llevar a cabo una estrategia de normalización que esté adecuada y alineada a la ley de infraestructura de la calidad, y con la cual podamos no solamente generar trámites adicionales, sino realmente establecer políticas públicas a nivel regulatorio para avanzar en los temas de interés. Entonces, siendo esta la primera norma oficial mexicana, es finalmente un proceso de aprendizaje que hemos construido aquí en la Secretaría para ver primero cómo la desarrollamos, después cómo la implementamos, y finalmente cómo la difundimos con tomadores de decisión a nivel local, que finalmente ese es uno de los grandes objetivos de este espacio de diálogo que hemos articulado con INAFED. Y en segundo lugar, nos toca de manera tanto en nuestras responsabilidades como personal, debido a que en esta Secretaría
prácticamente les puedo decir que desayunamos, comemos y cenamos espacios públicos. En lo público es en donde nos encontramos en la otredad, en lo público es en donde podemos plantear proyectos conjuntos, en lo público es en donde podemos realmente darle futuro y viabilidad a nuestros barrios, a nuestras localidades, a nuestras ciudades, a nuestras zonas metropolitanas, a nuestras regiones y a nuestro bello y gran país. Así que desde lo público estamos construyendo lo que es la ciudadanía, desde lo público estamos reconstruyendo el tejido social y desde lo público estamos realmente abonando a una estrategia de paz y bienestar. Por ello, tener una norma oficial mexicana en materia de espacios públicos es fundamental porque es finalmente el piso sobre el cual queremos seguir construyendo las políticas públicas a nivel nacional, e insisto que esto es el piso, es lo mínimo, y por ello la importancia de esta norma oficial mexicana en donde se definen los sistemas de espacios públicos y cómo a partir de ahí podemos dotar de este tipo de infraestructura a la ciudadanía, a las personas, a los barrios, a las localidades, y sobre todo entendiendo que este tema es de la mayor relevancia y urgente en las zonas más marginadas y las que viven en condiciones de mayor desigualdad en nuestro país, tal como lo hemos venido haciendo con las inversiones que hemos realizado en el marco del programa de mejoramiento urbano. Así que por estos dos elementos, nuestra primera norma oficial mexicana y finalmente por ser un tema de espacios públicos, es que nos sentimos muy emocionados en haber publicado esta norma, en seguir construyendo estos espacios de discusión, en tener mecanismos de difusión para que cada vez más personas a nivel local conozcan la utilidad de esta norma oficial mexicana y que podamos realmente asegurar su cumplimiento. Con esto yo lo dejaría con mucha emoción por tener esta sesión y agradecerle sobre todo al equipo de la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano, que es la unidad administrativa dentro de la Secretaría, que llevó a cabo todo el trabajo técnico para la conceptualización, desarrollo y publicación de esta norma oficial. Así que, Ale García, seguramente gran parte de este trabajo ha recaído en ustedes y nos complace mucho que podamos darles este micrófono también para que nos puedan explicar de qué va esta norma oficial mexicana, cómo la podemos utilizar como una herramienta para seguir planificando nuestras ciudades y de esa manera construir territorios de paz y bienestar, reconociendo que la planeación y lo que estamos discutiendo hoy en día no es más que una herramienta para combatir desigualdades de mediano y largo plazo. Así que sigamos construyendo un país más próspero, más seguro, más equitativo con estos instrumentos de planeación, cerremos brechas, sigamos trabajando en equipo por el bien de nuestro querido México y así vamos a llevar la máxima de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, y esto es uno de esos pasos que estamos haciendo en la materia. Así que sin más, les doy la más cordial bienvenida a nombre del secretario, el arquitecto Román Meyer Falcón, quien se complace mucho en que podamos difundir este tipo de normas y que podamos tener su retroalimentación, su visión y también el acompañamiento del INAFED. Buena tarde, que disfruten esta sesión y estamos en comunicación. Un fuerte abrazo, coordinador, y a todo el equipo del INAFED. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Javier Gardiner Redondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la ingeniera Alejandra García Morales, de la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano de SEDATU. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos aquí los presentes. Muchísimas gracias por la invitación y voy a proceder, permítanme un momento nada más para compartir la presentación. Bueno, aquí ya tenemos la presentación completa. Sí pueden verla, ¿todo bien? Se está cargando, solo no sé si hay algún problema técnico. Tú me dices si, bueno, es que yo ya la puse, tú me dices si ya se puede ver. No sé si la puedas dejar de compartir y compartir de nuevo para ver si eso soluciona. ¿Qué tal ahora? Sigue viéndose, a ver, creo que, no sé si hay algún contratiempo. A ver, listo, no sé si la puedas compartir de nuevo. Sí, permítame. Ya la tengo por aquí, no se puede ver. Si no, creo que sigue sin verse.
Creo que Saraí tenía la presentación. No sé si alguien puede apoyarme. Sí, sí, muchas gracias. Vamos a esperar para ver si nos pueden apoyar otra persona de Sedatu. Muchas gracias. Listo, ya solo falta en modo presentación y listo. Podemos iniciar. Listo, arquitecta, ya está todo listo. Ay, nada más que ahora a mí no me aparece. ¿No te parece? Ok. Disculpa, nada más. No, ningún problema. A ver, vamos a... Mientras tanto, bueno, les invitamos a que durante la sesión, mientras esté desarrollando, puedan presentar sus dudas, sus comentarios a través del chat. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ok. Adelante. Listo, ahora sí ya me aparece, perdón por los problemas técnicos. Pero, bueno, yo soy la ingeniera Alejandra García, estoy en la unidad de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano de aquí de la SEDATU y pues fuimos el área encargada de la elaboración de esta norma oficial mexicana que, como ya comentaba el maestro Garduño, pues es la primera norma oficial publicada por la Secretaría. Entonces, pues la verdad estamos muy emocionados por poder presentárselas y pues adelante, si me apoyas con la siguiente, por favor. Aquí pues es un poquito como lo que vamos a ver, que son un poco los datos de la elaboración, el fundamento legal, que es de dónde viene la norma, los objetivos primordiales, un poquito como del contenido y algunos ejemplos como de la clasificación de los espacios para saber cuál es la aplicación de esta norma. Adelante. Justo algo que quiero resaltar un poco fue lo que estaba comentando hace unos momentos el licenciado Ignacio, el coordinador del INAFED, porque creo que le dio al clavo de que este es un proceso que lleva muchísimo tiempo. A nosotros nos llevó pues aproximadamente 4 años en publicar esta norma oficial. Entonces, aquí está un poquito como el cronograma de todo lo que tiene que hacerse, que es primero tener un fundamento legal, una inscripción al Programa Nacional de Normalización, conformar un grupo de trabajo, elaborar el anteproyecto. Todo esto luego posteriormente se publica en el diario oficial para tener una consulta pública. Entonces, todos estos pasos al final pues derivan en la publicación de esta norma, pero al final es muchísimo trabajo, son como muchísimas las personas involucradas, pasa como por muchísimas manos y pues más o menos para que se den una idea. Siguiente, por favor. Nuestro grupo de trabajo en el que se elaboró esta norma oficial mexicana fue un grupo oficial como muy pequeño, que fue el INEGI, ONU Habitat, la Cooperación Alemana GIZ, la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Ellos fueron como el grupo central para esta norma. Sin embargo, tuvimos muchísimas otras participaciones como consultas muy específicas, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Transporte, con el INPLAN de Mérida, Yucatán, y justo como para no hacer como un grupo tan grande, cada duda en particular que se iba teniendo, se iba consultando como con los expertos del tema. Siguiente, por favor. Un poquito como de este tema de publicación de esta norma, pues la norma inició su consulta pública en diciembre del 2020, terminando en febrero del 2021, se hizo todo el análisis de todos los comentarios, se tuvieron aproximadamente 250 comentarios, tuvimos muchísima participación, hubo gobiernos locales, asociaciones privadas, escuelas particulares, la verdad es que fueron muchísimos comentarios variados, unos muy buenos, otros pues un poco como fuera de los alcances de la norma, pero todos esos comentarios tienen que atenderse. Entonces,
La publicación en el diario oficial de esta norma fue el 22 de febrero de este año y su entrada en vigor fue el 23 de abril. Adelante, por favor. ¿De dónde nace la norma oficial de espacios públicos? Todo viene de la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 9, donde menciona que la Secretaría expedirá normas oficiales mexicanas para que tengan a bien establecer lineamientos. En este caso, en su fracción 3, es la homologación de terminología para la jerarquización de espacios públicos y equipamientos en los planes o programas de desarrollo urbano. Justo en un inicio, esta norma se había planteado que fuera para espacios públicos y para equipamientos. Sin embargo, sobre la marcha, pues nos dimos cuenta que tenían dos alcances completamente distintos. Me parece que el día de ayer tuvieron como el foro de la norma 002, que fue de la de equipamiento. Entonces también esa ya está publicada. Adelante. Los objetivos primordiales de esta norma es, pues, uno, homologar la terminología, los contenidos y las metodologías, señalar los objetos de conteo y evaluación para generar indicadores confiables a nivel nacional y, pues, brindar herramientas de autoevaluación para los municipios, gobiernos locales, para las entidades. Esto es muy importante resaltar que esta norma está enfocada a la elaboración, actualización de planes y programas de desarrollo urbano u homólogos. Esto es de observancia obligatoria cada vez que algún gobierno local decida actualizar su plan y programa de desarrollo urbano. Esta norma tiene que incluirse en esa planeación. Adelante, por favor. Todo lo que originó como esta norma, empezamos como con la definición que viene en la Ley General de Asentamientos Humanos sobre qué es el espacio público. Se define como las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfruto y aprovechamiento colectivo, acceso generalizado y libre tránsito. Esta definición que viene en la ley general nos causó un poco de conflicto a la hora de elaborar el anteproyecto de esta norma, ya que se llegó como mucho al debate de qué pasa cuando un parque tiene una reja o qué pasa si una unidad deportiva tiene ciertos horarios de acceso, entonces deja de ser espacio público, cómo debe manejarse. Al final se llegó a la conclusión de que ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones que tome esta instancia que administra el espacio para tener acceso, horarios de acceso. Esto puede ser como para tener como un poco más controlado el espacio, pero con acceso generalizado y libre tránsito se refiere a que no te pueden pedir a lo mejor algún documento, no te pueden discriminar, no debe haber ningún problema para que tú accedas a este espacio. Continuamos, por favor. El núcleo central de esta norma es la clasificación de los espacios públicos. Aquí en este caso estamos haciendo la clasificación por tres partes. Uno es la clasificación por función, la clasificación por administración y la clasificación por escala de servicio. Con función nos referimos a cuál es la vocación de este espacio. Ojo, que aquí una función no necesariamente tiene que ser solo una función, puede ser un espacio público con diferentes funciones. Con administración, pues es simplemente quién es el encargado de la administración y mantenimiento de este espacio. Y la escala de servicio es el área de influencia que brinda este espacio público a la comunidad. Adelante, por favor. Vamos a iniciar aquí con la clasificación de los espacios públicos por función. Aquí podemos ver que los espacios públicos se dividen con función de equipamiento público, función de infraestructura y función de áreas naturales. Dentro del equipamiento público tenemos las áreas verdes urbanas, como son los parques, los jardines, los huertos, y también tenemos las plazas, los espacios deportivos, los miradores y los espacios abiertos dentro del equipamiento público. Otra de las cosas que también fueron causando como un poco de tema en la elaboración de este anteproyecto fue cómo hacer esta línea entre lo que divide el equipamiento con el espacio público
Entonces, al final de cuentas, pues hay muchísimos equipamientos, no sé, suponiendo un hospital, pues un hospital no es un espacio público. Sin embargo, si un hospital tiene a lo mejor una pequeña plaza de acceso en la entrada, ese es un espacio público, que es un espacio abierto dentro de un equipamiento público. Continuando con esta clasificación por función, tenemos los frentes marítimos y fluviales, que son como los muelles, embarcaderos o malecones, y las vías urbanas, que son las vías peatonales, las vías primarias, secundarias y terciarias. En esta norma solo nos referimos un poco más como a la parte de vías peatonales, ya que pues las vías urbanas se rigen como por sus propias normas oficiales y por la ley de movilidad. También tenemos lo que es la función de espacios públicos por áreas naturales, como los espacios designados dentro de las áreas naturales protegidas y los bordes de frentes de agua como las playas y las riberas. Por ejemplo, los espacios designados dentro de áreas naturales protegidas, vamos a suponer que un área natural protegida no es como que tú puedas acceder sin ningún tipo de requisito, pero sí hay áreas que están como destinadas, que sí están hechas como para el uso y disfrute de la población dentro de esa área natural protegida. Continuamos, por favor. Dentro de esta función, justo aquí tenemos como algunos ejemplos de cuáles son las definiciones que vienen en esta norma oficial. Viene, por ejemplo, la definición del área verde urbana, que aquí pertenecen los jardines, los parques, los huertos. Viene cuál es la definición de cada uno. A lo mejor en el jardín se cultivan flores y plantas. El parque tiene como ciertas otras características. Entonces, todas estas definiciones vienen dentro del documento. Adelante, por favor. De igual manera, aquí con la función de equipamiento público tenemos lo que es la definición de la plaza, la definición del espacio deportivo, del mirador y del espacio abierto dentro de un equipamiento urbano, que justo era lo que les mencionaba, que es como parte o como una relación con los edificios de gobierno que se complementa como con un acceso a ellos. Y ahí tenemos algunas imágenes como de ejemplos. Adelante, por favor. Dentro de la clasificación de los espacios públicos, como mencionábamos arriba, tenemos la clasificación por función, que fue la que ya vimos hace unos momentos, por administración y por escala de servicio. La clasificación por administración, pues es algo con lo que ya todos estamos muy familiarizados, que es la administración federal, estatal, municipal. Aquí se reconoce lo que es la administración público-privada y la metropolitana. También tenemos lo que es la escala de servicio, que tal vez ahorita no les haga mucho sentido, que tiene A1, B2, C3, pero la escala de servicio es prácticamente dependiendo del espacio, como del área del espacio. Siguiente, por favor. Aquí viene justo cuál es la clasificación por escala de servicio. Si se fijan, todo depende directamente del área, es la clasificación que va a tener este espacio. Entonces, justo ojo, aquí prácticamente estas son áreas de influencia y no radios, porque lo que queremos es que esta escala de servicio esté enfocada a la persona. Entonces, esto vamos a verlo un poquito más adelante en unos ejemplos como para que les quede mucho más claro. También vamos a tener, por ejemplo, hay dos tipos de distancia en la escala de servicio, que es la distancia D1 y la distancia D2. Lo que está planteando esta norma es que los espacios públicos estén incorporados dentro de un sistema para que esto genere que se tengan mayores beneficios y menores costos a la hora de la planeación del espacio público. Es por eso que la distancia D1, que es un espacio aislado, tiene una distancia menor de escala de servicio que si estuviera dentro de un espacio público, en un sistema. Justo les menciono que al final vamos a ver unos ejemplos como para que ya estas ideas se aterricen mejor y nos podamos entender mucho mejor. Continuamos, por favor. En conjunto con todo lo que acabamos de ver, que es la clasificación por función, por administración y por escala de servicio, tendríamos la clasificación total de cada uno de los espacios, que prácticamente serían a lo mejor un espacio deportivo que sea de una administración estatal con una escala de servicio B2. Ese sería como su nombre como completo
considerando la clasificación de la norma. Adelante, por favor. Otra parte que es también como está dentro del contenido de la norma, lo que hablábamos arriba, que les puse algunos ejemplos de los espacios públicos por función, es que viene la homologación de terminología y definiciones, que era lo que mencionábamos en uno de los objetivos. También mencionamos lo que son los componentes dentro del espacio público. Aquí nos referimos a los componentes construidos, los componentes sobrepuestos, los intangibles y los naturales. Los componentes construidos son prácticamente los que llegas y haces en el sitio y ya se quedaron ahí. Es como, por ejemplo, si tú vas y construyes una fuente, ese va a ser un componente construido. Con los sobrepuestos o móviles nos referimos a el mobiliario urbano, a lo mejor unas bancas, unos botes de basura. Y con intangibles o de zonificación son prácticamente los que son, pues, suponiendo que tenemos un área para perritos, esa va a ser un componente de zonificación, porque es como específicamente como que para el uso de que vayas a pasear a tu perro. También con esto nos referimos al sendero peatonal, que no está delimitado como tal, pero debe tener como este espacio ancho mínimo. Y con componentes naturales nos referimos a los elementos que ya estaban ahí cuando tú llegaste. Puede ser, por ejemplo, una barranca, un cerro, etcétera. Todo esto que ya está como con la naturaleza, que ya estaba ahí cuando tú llegaste a poner tu espacio público. Adelante, por favor. Creo que mi parte favorita de esta norma es el tema de los espacios públicos como un sistema. Lo que yo les mencionaba en la parte de arriba, que va directamente relacionado con la escala de servicio, es que los espacios públicos deben generar mayores impactos y menores costos cuando estos elementos estén interrelacionados. Entonces, para el tema de planeación y diseño del espacio público tiene que ser crear una serie de elementos, un conjunto ordenado, interconectado, porque creo que hay que dejar de pensar que el espacio público son los espacios residuales que nos quedan, de que, ay, me quedó ese cachito de banqueta, por favor, hazlo espacio público. Creo que es muy importante que nos quitemos como ese chip y empecemos a pensar que el espacio público es realmente importante, que tenemos que planearlo, que tenemos que crearlo dependiendo de las necesidades que tenga la población, y qué mejor que ir haciendo este conjunto de elementos. Justo hay un ejemplo que me gusta mucho aquí en la Ciudad de México de un sistema de espacios públicos. Vamos a suponer que estás en el Zócalo. Tú pasando el Zócalo puedes irte caminando directamente a toda esta calle peatonal que es Madero. Terminando la calle de Madero, tú vas a llegar a la Alameda. Y después de la Alameda ya vas a estar a 2 pasos del Monumento a la Revolución. Esto es un sistema de espacios públicos. Tú prácticamente estás recorriendo una gran parte de la ciudad. Por medio de espacios públicos estás generando muchísimos, o sea, un mayor impacto en toda la población, muchísimo turismo, muchísimo aprovechamiento del espacio. Esto es de esta manera como se tiene que planear el espacio público. Y pues justo el planteamiento como de este sistema es que el diseño sistémico se debe comprender que un sistema siempre va a estar dentro de otro sistema como de mayor jerarquía. Suponiendo, nosotros vamos a tener el sistema de parques que va a estar dentro del sistema de áreas verdes urbanas, que va a estar dentro del sistema ciudad, que a su vez va a estar dentro del sistema asentamiento. Entonces, todo va estando como dentro de. Siguiente, por favor. Otro de los elementos que vienen en esta norma son los elementos mínimos de diseño. Aquí pues se habla con el fin de generar como certeza en los programas de desarrollo urbano, se enlistan como lineamientos básicos de diseño para pues, los elementos que tengan más importantes para el espacio público. Se habla desde elementos mínimos generales hasta lo particular, que es los elementos mínimos que deben tener los parques, que deben tener cierto grado de permeabilidad o a lo mejor mobiliario urbano cada tantas personas, ciertos espacios de sombra, los elementos mínimos que deben tener las vías urbanas y peatonales. Justo lo que les mencionaba es que aquí se hace un poco más de énfasis en las vías peatonales. Los elementos mínimos del sendero peatonal, que también es súper importante, lo que son las extensiones de banquetas, los elementos para los espacios públicos de transición, los derechos de vía y de paso, y las fachadas ciegas y los accesos activos. Continuamos, por favor.
Todo este contenido de la norma quiere llegar a brindarles a todos ustedes como gobiernos locales que puedan lograr una autoevaluación del impacto de sus espacios públicos, porque al final de cuentas lo que se quiere lograr, obviamente en el mundo más ideal de todos, es que tú puedas hacer una planeación correcta, pero si no haces esta planeación con base en lo que ya tienes, podrían caerte ahí unos déficits. Entonces creo que es importante como estos elementos de autoevaluación porque te van a ayudar a identificar cuáles son las áreas que están mejores servidas, las que tienen una población beneficiada mayor, cuáles son las clasificaciones de estos espacios públicos, identificar las áreas que tienen mejores niveles de servicio, cuáles son las que tienen déficit, cuáles son las que tienes que atender y conocer el impacto de cada una de las clasificaciones de estos espacios públicos. Creo que pues el objetivo ideal para todos es que todos los habitantes logren tener una combinación de espacios públicos a su alcance para que ellos puedan recrearse de la manera que ellos consideren mejor, de lo que ellos prefieran, no necesariamente que tengan que asistir al lugar que tengan cercano, sino al que ellos quieran. Continuamos, por favor. Y bueno, también una de las partes centrales que es de esta norma son los elementos mínimos para los planes y programas de desarrollo urbano. Era como les mencionaba que esta norma está enfocada directamente, es de observancia obligatoria cada vez que se tenga que actualizar todos estos elementos como instrumentos de planeación. Tienen que contener metodologías de autodiagnósticos, estudios y encuestas que tomen en cuenta como a la comunidad esta participación comunitaria que es súper importante para que los espacios públicos realmente funcionen. Tienen que contener las dinámicas territoriales y los patrones de crecimiento, porque al final de cuentas tal vez lo que te funcionaba hace 10 años ya no te va a funcionar este año porque la gente cambió, porque la ciudad cambió. Entonces, todo esto tiene que irse actualizando cada cierto tiempo para que puedas atender mejor las necesidades de todas y de todos. Tenemos aquí la identificación de los espacios subutilizados, la creación de sistemas y subsistemas, la contribución de los espacios públicos al cambio climático, y justo a lo que queremos llegar también es a un inventario de esos espacios, porque creo que sucede muchísimo. Sabemos que esta es toda una lista de buenos deseos, de todo lo bonito que debe de ser el espacio público. Sabemos que a veces los gobiernos locales cuentan con poco personal, con poco presupuesto, pero bueno, creo que paso a paso todo esto puede irse pues haciendo poquito a poquito, y justo lo que les mencionaba de los inventarios es que muchísimas veces no tenemos un control de cuáles son los espacios que tenemos. Entonces, si no sabemos cuáles espacios tenemos, ¿cómo vamos a saber en qué condiciones están, si nos están ayudando? Exacto. Entonces, continuamos, por favor. Justo lo que les mencionaba es que vamos a poner aquí unos ejemplos de la aplicación de esta clasificación. Nos vamos a ir un poco como de lo particular. Este es un ejemplo de un espacio, y luego vamos como por un ejemplo de zona y luego un ejemplo por ciudad. Entonces, aquí tenemos el Zócalo de la Ciudad de México. Siguiendo la clasificación de la norma, el Zócalo viene siendo una plaza de administración estatal con escala de servicio B2. Es una clasificación B2 porque si se fijan, aquí tenemos que el envolvente amarillo tiene 2.2 hectáreas, entonces su área está dentro de la clasificación B2. En la segunda imagen pueden ver, su primer anillo es la distancia de 1. Y su segundo anillo es la distancia de 2, que es un poco más amplio. Lo que yo les mencionaba de que no eran radios era porque aquí son polígonos irregulares. Esto quiere decir que el área se va a sacar desde, en este caso es un espacio aislado, es un espacio que no tiene como ninguna reja, ninguna puerta, ninguna nada, es completamente abierto. Entonces, tú te vas a parar en donde haya una vialidad. Si tú te paras y te vas caminando los 800 metros siguiendo el trazo de la vialidad, si no hay nada que te impida ese paso, hasta ahí llegó tu distancia. Sin embargo, si tú pasas y hay como una privada o hay algo que a ti te impida seguir caminando por esa distancia, entonces ahí es donde se para como esta área de influencia, que es
como si se fijan en el primer anillo, ahí seguramente hay como algún tipo de elemento que ya no te deja pasar, que es por eso que está un poquito más pequeña esa distancia de un lado. Entonces, en este caso en particular, el Zócalo tiene dos factores muy importantes. Uno, que está dentro de un sistema que está ahí a un ladito de la calle Madero. Les iba a decir Constitución, pero esa es la peatonal de Durango, se me cruzaron los cables, una disculpa. Entonces tenemos otro de los factores que hace que el Zócalo tenga la distancia del segundo anillo es que es un elemento patrimonial de la ciudad. Entonces, existen otros factores simbólicos, cualitativos y patrimoniales que pueden aumentar significativamente la influencia del espacio público dentro de su esfera. Entonces, en este caso, vamos a tener que el Zócalo o esta plaza va a tener el segundo anillo, que son los 800 metros como área de influencia. Siguiente, por favor. Justo como les decía, vamos a tener como particular, esta ya va a ser como una zona, que es la zona Roma Condesa, aquí en la Ciudad de México. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los espacios públicos que estén dentro de nuestra área de estudio. Aquí tenemos pues diferentes parques, como el Parque España, la Plaza Río de Janeiro, exacto. Ya los tenemos como aquí enumerados. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Esta es la distancia de uno que tienen como área de influencia cada uno de estos espacios si se consideraran elementos aislados. Si se fijan, todos estos elementos se están como traslapando sus áreas de influencia. Entonces, podemos ver la siguiente, por favor. Estas son las áreas de influencia de cada uno de los espacios si son un sistema. En este caso, como son un sistema, ya se fijaron cuál es todo lo que aumentan estas áreas de influencia que ahí se ven un poco como irregulares. Y en la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos la comparativa del área de influencia, que es el primer anillo, que sería como si todos los elementos fueran elementos aislados, y el segundo anillo, que es con los espacios dentro de un sistema. Si se fijan, el área de influencia es muchísimo mayor. Continuamos, por favor. Este es un ejemplo de toda una ciudad. Esta ciudad es la ciudad de Delicias, Chihuahua. Y la siguiente, por favor. Aquí tenemos todo como este mapita de esta ciudad de Delicias, y ahí tenemos todos los espacios públicos que fuimos encontrando. Ahí se fueron localizando un poquito como en Google Maps, los que fuimos encontrando. Entonces, continuamos, por favor. Si se fijan aquí, casi todos son de un área A1, son espacios muy pequeños, únicamente se tienen dos espacios más grandes que son clasificación D4 y por ahí tenemos uno que es B2. Entonces ahí tenemos justo como el área de cada uno de los espacios, que es como hay que clasificarlos, y posteriormente tenemos como las distancias. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuevamente la clasificación, o sea, bueno, las áreas de influencia de cada uno de estos espacios si fueran espacios aislados con su distancia de 1. Entonces, siguiente, por favor. Esta es el área de influencia de 2, que ya son los, todos los espacios públicos como un sistema. Si se fijan, hay dos manchitas en las esquinas que son de color morado, porque esas dos no alcanzaron a tener la distancia correcta para que tú sepas si un espacio público está dentro de un sistema o es un elemento aislado. La manera en la que tienes que calcular esto es: 1, localizando todos tus espacios públicos. 2, tienes que sacar el área, la distancia de 2 de cada uno de esos espacios. Si esas distancias se traslapan entre sí, entonces tienes un sistema. Pero si no se traslapan entre sí, tienes que entonces ahora sacar la distancia de 1 y esos espacios públicos se consideran espacios públicos aislados.
justo aquí, pues como pueden ver el ejemplo, todos los verdecitos son los que sus distancias de 2 sí alcanzaron a estar dentro de un sistema y las moradas son las que se quedaron como espacios públicos aislados. Continuemos, por favor. ¿Qué es lo que estamos esperando de la aplicación de esta norma? Bueno, pues uno es la homologación de la terminología y contenidos en planes y programas de desarrollo urbano y análogos. Dos, pues la generación de inventarios de espacios públicos. Tres, la generación pues de sistemas y subsistemas de espacios públicos. La clasificación de los espacios por función, por administración y por escala de servicio. Y también pues a lo que queremos llegar es a la autoevaluación para la identificación de las áreas mejores servidas y áreas con escasez para poder pues atender estas deficiencias y pues ir aumentando la cantidad de personas beneficiarias. Y pues es todo. Si tienen alguna duda, pues adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la ingeniera Alejandra García Morales de la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano. Y como bien les comentó el arquitecto, vamos a pasar al espacio para preguntas y comentarios. Les invitamos a que puedan pues comentar, preguntar por medio del chat. Hasta el momento no estoy identificando ninguna pregunta. Sin embargo, pues les hacemos esta atenta invitación para las personas que quieran preguntar. Ay. Adelante, arquitecta, por favor. Ingeniera, perdón, adelante. Ya me estás cambiando la Sí, propuesta. una disculpa. No te preocupes. Justo antes de que iniciemos como esta ronda de preguntas, quería nada más hacer el pequeño comercial de que el siguiente lunes 28 va a ser la apertura de un curso virtual que se está trabajando en conjunto con la cooperación alemana GIZ. Entonces ya el día 28 va a estar en línea el primer módulo para que puedan iniciar. Es un curso completamente en línea, es autodidacta como para que cada persona pueda llevarlo como a su ritmo. Tiene diferentes ejemplos, videos, explicaciones, etcétera. Entonces aquí en el chat les voy a poner el correo. De igual manera, si alguien pues ahorita no, si en algún momento tienen alguna otra duda, les voy a poner aquí el correo para que nos hagan llegar sus dudas y pues ahí nos vamos entendiendo. Igual, si les interesa este curso, les voy a dejar el correo para que me manden un correito y les mando la liga donde se pueda iniciar, se pueden inscribir. Perfecto, muchísimas gracias. Y justamente estamos identificando una pregunta, nos hicieron llegar una pregunta por parte de Facebook de Juan Carlos Rivera que dice así: ¿qué pasa si los espacios públicos se encuentran dentro de un fraccionamiento cerrado? ¿Se miden de la misma manera, aunque no sean de libre acceso? En este caso, de hecho, esa es una pregunta que creo que ha saltado en absolutamente todas las capacitaciones que hemos tenido. Entonces, punto número 1, en teoría, ese espacio no debería de ser administrado por el municipio, ya que es un espacio privado. Ese espacio debe ser administrado por el mantenimiento del mismo fraccionamiento y no se considera en el conteo de espacios públicos, ya que no es de libre acceso. Muchísimas gracias. Y estoy identificando una segunda pregunta por parte de la arquitecta Dalia Isabel. ¿La distancia se toma a partir del perímetro del espacio o a partir del acceso del espacio? Se toma a partir del acceso. Supongamos, por ejemplo, el bosque de Chapultepec o algún parque que tenga como una reja. Tú pues no puedes acceder desde las partes que no tengan como esta entrada, entonces prácticamente debe de medirse desde donde esté el acceso de la puerta a este espacio, siguiendo el trazo de las vialidades hasta donde topes. Muchísimas gracias. Y me están haciendo llegar otra pregunta vía Facebook por parte de Roberto Camacho que dice así: buena tarde, al igual que el conversatorio de ayer no tiene un catálogo de alcance por cada número de habitantes. En este caso, cambia el criterio por tamaño de población. ¿Esta NOM suple a los antiguos catálogos del equipamiento básico de lo que fuese de sol?
Sí, de hecho, en Cedesol se tenía lo que era el cálculo de beneficiarios como si fueran buffers. Sin embargo, pues en esta norma estamos tratando de que sea algo como un poco más aterrizado a la escala humana para que realmente las personas que sean beneficiarias sí sean realmente beneficiarias al respecto. Entonces, para que puedan ser como distancias caminables, es justo por eso que les comentaba que son distancias como polígonos irregulares y no radios. Muchísimas gracias. Y otra pregunta por parte de Facebook de Díaz Montejo Román, dice así: de acuerdo al artículo 74 de la Ley General de Asentamiento Humano, ¿hay reglas para la recuperación de los espacios públicos? Permíteme un momento. ¿Me puedes leer de nuevo la Sí, pregunta? claro. Dice así: de acuerdo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿hay reglas para la recuperación de los espacios públicos? Mira, en este caso, justo como, o sea, la recuperación y esto de la Ley General de Asentamientos Humanos se sale un poquito como de la aplicación de esta norma, porque como les mencionaba, está enfocada como a instrumentos de planeación, pero de todos modos habría que ver como el ejemplo en particular y así pues irlo aterrizando para solucionarlo. Muchísimas gracias. Otra pregunta por parte de Facebook de Punk HC que dice así: ¿las áreas de influencia contemplan los diferentes horarios de uso por la población o incluso si hay horarios en tardes y noches que aumentan el alcance de las visitas por número y distancia dispuestas a recorrer para visitar el sitio? Se refiere a que si aumenta esta área de influencia dependiendo como de los horarios. Sí, exactamente. No, en realidad simplemente tiene que ver, lo que pasa es que cuando tú haces el cálculo, haz de cuenta que sacas como este perímetro de área de influencia y eso se calcula posteriormente como con información del INEGI para saber cuál es el número de beneficiarios. Muchas gracias. Y ya que hay otra por parte de Ricardo Miranda, que es acerca del curso que nos estaban comentando, que donde se pueden inscribir al curso que mencionaron que se realizará en colaboración con la GIZ. Justo les puse aquí el correo, no sé si alguien pueda anotar también el correo en el Facebook Live, por favor. Y si me mandan un correo, yo les hago llegar el link para que se inscriban directamente en la plataforma, porque ahorita no tengo el link a la mano. Muchísimas gracias. Y un último comentario, pregunta por parte de Guadalupe, que dice así: en lo que se refiere a las ANP, ¿se mide de la misma forma? Bueno, pues, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere como a la escala de servicio de las áreas naturales protegidas? No sé si ahí nuestra participante Guadalupe nos pudiera comentar un poco más de su pregunta para para que pueda ser contestada. Que sí, dices que sí, exactamente. Bueno, es que de igual manera, como les mencionaba, en realidad las áreas naturales protegidas no son espacio público, son pues simplemente como reservas que están como protegidas. Aplicaría el caso simplemente para los espacios designados dentro de las áreas naturales protegidas, pero no como tal para toda el área natural protegida. Muchísimas gracias. Y van otras dos preguntas por parte de Luis Sauma, que dice así: en la aplicación de la NOM en los planes municipales de desarrollo urbano, ¿se esperaría que se incorpore un capítulo específico? ¿Y qué experiencias de la aplicación de la NOM por autoridades locales nos puede compartir? Saludos y felicidades a l'INAFED y a CEDAT. Gracias. Bueno, mira, justamente hay una parte en el numeral 10 de la norma, por aquí tengo mi acordeón, son los elementos mínimos para planes y programas. Entonces, en este numeral viene particularmente en cuáles de los apartados tendría que incluirse cada una de las cosas, a lo mejor la participación comunitaria, las metodologías de autodiagnóstico, viene especificado como cuál es el análisis que tiene que hacerse particularmente. Y mencionando lo que me comentabas de algún ejemplo de alguien que ya lo haya ido estableciendo, hemos tenido contacto, por ejemplo, con el Implan de Celaya, con el Implan de Jalisco, me parece,
no recuerdo si era el INPLAN o eran los de Desarrollo Urbano de Jalisco, pero sí hemos tenido diferentes como capacitaciones donde nos hemos ido retroalimentando. Al final, pues esto acaba de entrar en vigor en abril, la gente apenas lo está adoptando, entonces justo por eso les mencionaba que si tenían algún tipo de duda de cómo aterrizar particularmente algo, podíamos hacer un intercambio de ideas para ver cómo vamos planteando estas situaciones. Muchísimas gracias. Y otras dos preguntas, ya son las últimas dos preguntas, por parte de Antonio Silva, vía Facebook, que dice así: quizás sea una pregunta muy específica, pero ¿tienen alguna sugerencia para el uso de algún complemento para crear el buffer de este tipo en QGIS? QGIS. QGIS. Pues mira, la verdad, yo soy ingeniera. Los señores urbanistas serían los perfectos especialistas en sacar estas áreas de influencia. Justo lo que yo sé es que tienen que hacerse en el programa QGIS o en alguno parecido, pero es ahí donde metes tus distancias y te van creando como los polígonos. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora vamos a la última pregunta por parte de Armida Barrios, vía Facebook, que dice así: el apartado de tipología de banqueta, ¿me lo pueden ampliar un poco más, por favor? No entendí su pregunta de cómo ampliar el apartado de banqueta. No sé si requieran un poco más de información acerca de este apartado. Pues hay como los apartados para el sendero peatonal y viene la definición de banqueta, pero como tal no se están rigiendo las banquetas dentro de la norma. Son los elementos que conforman como la banqueta, el sendero peatonal, como los elementos que deben de tener, pero, o sea, como tal, pues la banqueta no, si quiere cosecharse como, pero sería como en ese sentido, más como en los elementos. Muchísimas gracias por la respuesta, ingeniera, y pues por el momento le voy a hacer el uso de la voz a mi compañero, el maestro Agustín Herrera, para que nos pueda brindar un comentario. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cintia, y bueno, muchas gracias, ingeniera Alejandra. Aprovecho también para agradecer siempre el respaldo del maestro Javier Garduño. La verdad es que colaboramos muy bien con SEDATU a través de este canal de este vínculo institucional. Creo que logramos muchos cursos de capacitación, muchas acciones. También quiero agradecer también a Anabel, que también nos ha apoyado en cada una de las acciones, incluso en algunas específicas para algunos estados. Aquí veo a Iván de Tlaxcala, a quien le mando un cordial saludo. Y bueno, respecto a este tema, creo que la invitación más bien a que todos ustedes lo descarguen, que creo que por ahí también Saraí de SEDATU ya en el chat subió la norma, conózcanla. Creo que me parece un buen referente por los conceptos que maneja y le puede ayudar a los municipios a que si andan buscando algún referente para ordenar, como bien decía Alejandra, ¿no? O entender, clasificar cada uno de sus espacios, este puede ser un buen inicio y a partir de ello definir acciones, si es público, si es privado, como dijo Alejandra, ¿no? Si a lo mejor no es de nuestro ámbito de competencia, eso creo que facilita en mucho la identificación de problemas muy específicos. El conocer también esta norma les va a permitir complementarlo con sus otros instrumentos de planeación. Obviamente aquí por excelencia el Plano Programa de Desarrollo Urbano Municipal, porque ya aterriza en algo específico. Y la invitación es que la descarguen, la conozcan, la lean. Y yo nada más haría una última pregunta, Ale, si me lo permites, es si yo soy una autoridad municipal o soy el director o directora de desarrollo municipal y estoy interesado, ¿cuál es el primer paso? Los contacto, les escribo al correo, tengo que mandar algún requisito, nada más para terminar la sesión con esta precisión. ¿Te refieres a si están interesados a tener algún tipo de acercamiento directamente con la SEDATU? Exacto, para aplicar esta norma.
Mira, sí, sin ningún problema, pueden mandarnos un correo, agendamos una reunión, nos ponemos de acuerdo y nada más lo que sí les pediríamos es que ya tengan un poco como aterrizadas sus ideas porque luego salen como diferentes particularidades y no se pueden atender en el momento. Entonces, para que todo sea como mucho más eficiente, sería cuestión de que pues echaran un clavado a la norma, la leyeran, intentaran aterrizarla y ya como que sus dudas sin problema podemos platicarlas. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Les agradecemos su asistencia a este diálogo virtual. Estén pendientes en el sistema Fórmate de las siguientes acciones de capacitación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.